Buenas noches, señoras y señores, y muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar aquí en la tabla redonda para tratar de un tema muy popular, pero no siempre suficientemente conocido, como es el de la masonería. Afirma Francisco Espinar Lafuente en su libro Esquema filosófico de la masonería lo siguiente: la masonería es una institución iniciática. Su misión esencial es iluminar al hombre con la luz de la verdad, del conocimiento superior, para que cada individuo se construya a sí mismo a semejanza del gran arquitecto del universo. A mi izquierda, a la derecha de ustedes, está Giuliano Di Bernardo, gran maestre del Grande Oriente de Italia. Si la masonería, señor Giuliano, no es una filosofía, ni es una religión, ni es una creencia política, ni una ideología, ¿qué es? La masonería no es una religión. La masonería no es una religión, puesto que no tiene una doctrina de fe, no tiene dogmas, no tiene verdades reveladas. La masonería, sin embargo, adquiere ante todas las religiones el más amplio respeto. Por esta razón, la masonería está abierta a los hombres de todas las fes religiosas, desde los cristianos hasta los musulmanes y los judíos. La masonería no es una ideología política. La masonería no es una ideología política. Por tanto, la masonería no es un partido político. El nivel característico en el que se sitúa la masonería es el nivel moral, lo que significa que los masones, desde el punto de vista moral, contribuyen, colaboran con los políticos para la solución de los problemas humanos y sociales más importantes que hoy afectan al mundo, y lo hacen sin competir con los partidos políticos, sino dando sugerencias. La masonería, en cambio, es una filosofía práctica que trata del hombre, de su naturaleza y sus finalidades. Por tanto, existe una filosofía masónica y es una filosofía práctica y se basa en algunos conceptos fundamentales que cada masón debe aceptar. Y son los principios de libertad, tolerancia, fraternidad, trascendencia y secreto iniciático. Menace Mesías es gran maestre que está aquí representando a la Gran Logia Unida de Inglaterra. ¿Cómo surgió la idea de la masonería? Nosotros los masones en nuestros libros nos referimos mucho al templo del rey Salomón, y posiblemente haya surgido en los tiempos del rey Salomón, aunque no tenemos pruebas absolutamente sobre eso. Lo que sí sabemos es que en la Edad Media hubo un grupo de masones operativos que construyeron catedrales en Europa y que debido a su pericia y su habilidad de construir edificios tan bonitos como se construyeron en esos tiempos, pues fundaron logias operativas. Y esas logias operativas tenían que proteger sus secretos de alguna forma, y lo hicieron dando sus secretos a los aprendices y a los maestros masones para que pudieran pasarlos sucesivamente a sus hijos. Han habido muchas investigaciones en las catedrales europeas y se ha establecido que existen marcas en las piedras de dichas catedrales que prueban concluyentemente que los mismos grupos de masones que construían una catedral, más tarde, 20 o 25 años más tarde, se pasaban a otra parte de Europa y construían otras catedrales. Y esto se sabe por las marcas que se han encontrado en las piedras. De las catedrales. Los padres pasaban las marcas a sus hijos. Y se sabe, por ejemplo, que cuando un hombre ya había pasado de su edad productiva, pues el hijo continuaba construyendo esas catedrales y poniendo las marcas que se asemejaban al padre en las piedras. Dolores Gómez Molleda es catedrática de Historia Contemporánea, autora de varios libros y algunos estudios sobre la masonería. Influyó en los orígenes, estamos hablando de los orígenes de la masonería, influyó
en esos orígenes la idea, o por lo menos el deseo de oponerse de alguna forma al absolutismo religioso o político? Bien, yo tendría que matizar un poco la respuesta. En primer lugar, hablar de la masonería en general para los historiadores es imperdonable. Siempre tenemos que hablar de esta masonería aquí y en este lugar. Habría, por tanto, que desmontar previamente el concepto de modo analítico. Pero yo me estoy dando cuenta, naturalmente, de que dispongo muy poco tiempo y, pidiendo perdón por la generalidad, utilizamos el término fenómeno masónico en general. Y que si surgen, pues, en contra con una idea de ir en contra del poder absoluto de la Iglesia, no. Yo pienso, sencillamente, que la masonería nace, la especulativa, me refiero, no la operativa del que ha hablado nuestro colega, la especulativa nace en un momento de cambio europeo, ese momento del que Paul Asar ha hablado, como crisis de la conciencia europea. Y surge en un momento haciendo como la institucionalización de unos valores nuevos. Y por tanto, de sí, esta institución que institucionaliza, perdón la redundancia, estos valores, tenía que encontrarse con todas unas instituciones y unos valores tradicionales. Entonces, sin que hubiera esa meta de la que usted ha planteado, el enfrentamiento entre dos mundos antagónicos tenía que plantearse. Y en efecto, a lo largo de la historia, la institución masónica se ha enfrentado con el poder civil y con el poder eclesiástico, con la institución eclesiástica. Pero por razones distintas, yo me atrevería a matizar esto bastante. Con el poder porque, naturalmente, el poder absolutista del antiguo régimen, dadas los nuevos valores que profesaba la institución, no entraban en las categorías de la masonería. Pero además, pienso que la institución nace no solo institucionalizando esos valores, sino que en momentos determinados se identifica con los ideales y las metas de una nueva clase que está surgiendo en el siglo XVIII, que es la clase media. Y esa clase media, sociológicamente, es una clase que no ha tenido poder, que no ha tenido retículas organizativas en el poder constituido absoluto, y normalmente a esa clase el poder, si esa clase está organizada como lo estaba, en una institución muy disciplinada, secreta y ciertamente numerosa, tenía que tener sus recelos hacia ahí. Y a lo largo de la historia se van enfrentando desde el momento en que el poder absoluto pasa constitucional menos, y desde que se presentan las dictaduras más. Sí. En relación con la Iglesia, también surge el enfrentamiento por razones más bien, primero también por razones de Estado, pero después también por razones religiosas y por unas políticas encontradas en relación con ese tema de la polémica ciencia-fe que se presenta en un determinado momento del siglo XIX, y con el apoyo que la institución masónica presta y apoya la idea laica. Bien, estos son unas reflexiones sobre la historia que nos ha hecho Dolores Gómez Molleda. Vamos ahora a preguntarle a Ricardo Noriega Salaverry, que es pasado o ex gran maestre de la Logia del Perú, secretario ejecutivo de la Confederación Masónica Interamericana. La pregunta ya es mucho más actual. ¿Para qué sirve la masonería? Es indudable de que estamos ante una orden, como lo ha explicado la profesora Dolores, a quien felicito, porque una mujer inteligente que estudie nuestra orden es de beneplácito para todos nosotros. Ella ha tocado un tema que es digno de relevarlo, el toque que usted preguntaba respecto a las relaciones Iglesia Católica con la masonería. Yo le voy a contar mi caso particular. En Perú, la gran mayoría somos católicos. Cuando en mi familia, sobre todo mi madre, se entera que iba a ingresar a la masonería, pensaba que íbamos a hacer una especie de contubernio con el diablo y que su hijo mayor iba a protagonizar ese contubernio. Acucioso, porque era un maestro el que me invitaba a la orden, comencé a profundizar este estudio. Y como este es un programa breve, también seré breve. En esta acuciosidad llegué a una conclusión: el porqué de este enfrentamiento totalmente injusto, diría yo, no por parte de la masonería, sino de la Iglesia Católica, sino por parte de la historia. Nosotros en América Latina teníamos un poder godo, un poder español,
que durante muchos años estuvo bajo un gobierno que representaba en cierto momento la antítesis a la tesis masónica de libertad, igualdad y fraternidad. El virrey, representante del rey, lanzaba sus edictos o resoluciones y tenía en la oreja a un obispo que le decía lo que tenía que firmar. Ello representó indudablemente, sean buenas o sean malas las decisiones, no quiero entrar en ese tema, la antítesis de la masonería a la tesis del poder virreinal gobernante en ese momento. Y a eso nos referimos, que en las logias lautarinas, en las logias masónicas, que explicaba el gran representante de la Gran Logia Unida de Inglaterra, se confabulaba contra ese poder injusto. Se hablaba en el secreto masónico de libertad, igualdad y fraternidad. Indudablemente tocábamos un terreno que era la antítesis a esa libertad. Enhorabuena, que ahora como católico le digo a mi madre, no hago pacto con el diablo. Ella está muy contenta de que siga siendo católico y masón. Como lo dijo el gran maestro del Gran Oriente de Italia, no somos una religión. Nos damos el abrazo fraterno todos los que creemos en un ser supremo y en la inmortalidad del alma. Y ahora, en breves palabras, ¿para qué sirve? Sirve para eso, para esclarecer lo que nosotros tenemos como motivación básica, el dominio moral sobre sí mismo. Ese dominio moral sobre lo que representa el estudio filosófico de esta orden de constructores antiguos y ahora de libertarios modernos. Y ahora, más datos sobre la historia de la masonería. La masonería actual tiene sus orígenes en la masonería operativa, integrada por los gremios de constructores que en la Edad Media fueron los que edificaron las catedrales que hoy vemos en toda Europa. Esta masonería operativa estableció como una de sus normas que sus miembros no podían participar en las luchas políticas y religiosas que producían las guerras que durante toda la Edad Media asolaron el territorio europeo. En el siglo XVII, la masonería estaba a punto de desaparecer, pero en Inglaterra, esta institución decidió aceptar miembros honorarios cuya ocupación principal no era la construcción. Los llamaron masones aceptados y eran hombres interesados por la base moral, el simbolismo, la generosidad y la fraternidad que regían a la institución. Transformada la masonería operativa en especulativa, se fundó en 1717 en Londres la primera gran logia, y de ella derivan todas las otras grandes logias que forman la actual masonería mundial. Masones han sido, entre otros muchos, Sir Baden-Powell, fundador de los Boy Scouts, Henry Dunant, promotor de la Cruz Roja, Neil Armstrong, el primer hombre que puso su pie en la Luna, libertadores de naciones como Francisco de Miranda, Simón Bolívar, San Martín, O'Higgins, Benito Juárez, José Martí, José Rizal, Benjamin Franklin, Garibaldi, Lafayette, una larga lista de presidentes de los Estados Unidos de América, entre ellos Washington, Lincoln, Roosevelt, Truman, etc. Científicos como Ramón y Cajal, el doctor Fleming, inventor de la penicilina, músicos como Mozart, Beethoven, Haydn, Sibelius, etc. Luis Salat, a quien ustedes han visto ya ahora en las imágenes, es el gran maestre de la Gran Logia de España, y como continuación de lo que usted nos estaba explicando ahora hace unos segundos, podríamos hablar un poco sobre esa leyenda negra que se ha cernido muchas veces sobre la masonería. Sí. ¿Qué habría que decir de esto? Esto es una cosa que yo creo que es muy sencilla de explicar. Esta leyenda negra, en primer lugar, se ha cernido sobre la masonería de determinados países, porque hay muchos países que la masonería, desde que se fundó y desde que empezó, ha sido respetada y ha sido aceptada, y nadie le ha puesto ninguna leyenda negra. ¿A dónde le han puesto una leyenda negra?
en países sometidos a sistemas dictatoriales, a países que han sido fuertemente dominados por un clero católico que instauró una Inquisición, que todos sabemos, porque sería alargarnos mucho entrar en estos detalles, que el delito de ser masón acarreaba el tormento hasta que se retractaban en esto. Entonces, esto es una leyenda negra, ¿por qué? Porque la masonería, que tiene unos principios de tolerancia, de aceptar cualquier idea religiosa, de decir que respeta la Iglesia Católica y la idea de la fe cristiana católica, pero que también respeta el judaísmo, o respeta el protestantismo, o respeta el mahometanismo, o cualquier otra religión, esto estaba en contra y pugnaba con los que dominaban estos países. Y de ahí viene esta famosa leyenda negra. Y si por una parte, que es la parte, digamos, católica, o religiosa, perdón, la palabra católica está mal dicha, religiosa, había este interés en fomentar esta leyenda negra, por la otra parte, por la parte estatal, por la parte del gobierno de la nación, también había el interés en fomentar esta idea, porque la masonería se oponía a los sistemas dictatoriales, se oponía a los gobiernos que privaban de sus libertades, de la libertad de expresión, de la libertad de conciencia y de las libertades ciudadanas. Dolores Gómez Molleda, las constituciones de la masonería, tengo entendido, prohíbe a los masones hablar de religión y de política entre ellos y tal, en las tenidas o tal. Sin embargo, como historiadora, ¿usted cree que ellos han mantenido siempre al margen de la política? Bueno, yo pienso, como acaba de decir don Luis Salat, que ella por definición es apolítica y es religiosa. Pero en determinadas circunstancias y en determinados países, y en una historia concreta, la verdad es que yo creo que el medio ha podido con ese apoliticismo y esa religiosidad. Y concretamente nuestro país, este ha sido un país siempre con una crisis permanente, política, y en las crisis, cuando la convivencia nacional no está resuelta, todo se politiza. Entonces esta sería para mí la razón histórica de la politización de la masonería en España. Pero esa politización es real y realmente hay que aceptarla, es un hecho ahí objetivo. Y no me refiero a una politización de ciertos individuos que formaban parte de la masonería al mismo tiempo de partidos políticos, sino que esta participación en la política ha sido institucionalizada, institucional. ¿Por qué? Pues porque ha habido acuerdos de asambleas, concretamente en la etapa que yo he investigado durante la República, acuerdos de asambleas de control político, de intervencionismo, de sanción, etcétera, etcétera. Y claro, a lo largo de la historia hay que matizar mucho, porque ese intervencionismo político no es tanto como el que se ha dicho tampoco. Creo que incluso algunas obras de los propios masones, no digamos de los no masones, han contribuido a este equívoco. Y por ejemplo, nadie habla ya del complot masónico de la Revolución Francesa, tampoco podemos hablar del protagonismo de los masones en las Cortes de Cádiz. Durante la etapa de Fernando VII las cosas no están nada claras, porque lo que se había dicho está hecho sobre la documentación de Palacio, y es una documentación muy confidencial de la policía, sin base real. Todo eso hay que repensarlo y rehacerlo. Y la documentación que empieza ya a ser más sólida es de finales del XIX y de principios del XX y del XX. Y ahí las cosas están más claras. Y yo creo que, lamentándolo mucho, sí tengo que afirmar que la masonería en España ha sido muy política y que este intervencionismo político creo que la ha acarreado grandes problemas. Algún historiador, hablando de este asunto, me ha dicho a mí, yo creo que la masonería en España se buscó un poco lo que le ocurrió, aunque yo no digo eso totalmente, claro, porque como decía muy bien don Luis Salat, luego ha habido una involucración de cuestiones que han inflamado el asunto, pero en realidad esta intervención en la política le fue muy dañosa a la imagen de la orden. De esa cuestión de la imagen hablaremos, si es posible. Perdón, si me pudiera conceder un minuto. Sí, diga. Porque claro, es una cosa, ¿no? Lo que dice nuestra amiga historiadora
es cierto que la masonería en España, hablamos de España, España, sí, sí. hacía política, intervenía en cuestiones políticas y hacía toda esta actuación. Esto es cierto. Yo entré a la masonería en España en 1935 y desde el día siguiente que entré a la masonería me vi involucrado y entré por cuestiones políticas prácticamente. ¿No? Pero esto es un caso particular. Claro. Pero esto tiene como que hay que hacer ver que por este motivo nunca hasta la época actual en España la masonería había tenido el reconocimiento universal porque precisamente fallaba en una cosa que la masonería no está de acuerdo, que es en meterse en cuestiones políticas y religiosas. Y por esto estaba excluida. Vamos a escuchar ahora la voz de Ricardo Noriega, que es una voz que llega de América, de América hispana, ¿no? Y cuál es su opinión acerca de lo que estamos precisamente en estos momentos hablando. Claro, respecto a lo de la política, yo creo que debemos dejar delimitado que por norma, por principio, por programa, la masonería como institución no interviene en política. Casos atípicos, singulares como los que se han explicado ahora, ameritan una parte. ¿Qué sucede en América? En lo que es la masonería moderna. Porque indudablemente San Martín, O'Higgins, Bolívar, como veíamos en el vídeo, al complotar contra un statu quo totalmente injusto, hacían política de libertad. A nosotros nos toca, en mi calidad de gran secretario ejecutivo de la Confederación Masónica Interamericana, coordinar la masonería de 57 grandes logias, 21 países, desde México hasta Chile y Argentina. Entonces, vaya la interpretación si esto es política. Nos enteramos que por razones de sus ideas, en Cuba, desde hace más de 20 años, habían 16 hermanos masones presos. Ojo que yo no quiero hacer ninguna disquisición de tipo política, pero por razones de sus ideas. Solicitamos al presidente Fidel Castro su libertad. Y no hubo una negociación porque no había nada que negociar, no había un toma y daca. Era una solicitud fraternal y humanista. Y afortunadamente ahora los tenemos libres. Se puede llamar política a otra actividad que desarrollamos, sobre todo en la Gran Logia del Perú, el Plan Masónico Regional. Somos países que requieren de estos supuestos líderes masones, porque así nos determina la Constitución, que tenemos que ser líderes en nuestra sociedad, el hecho de ayudar a estos pueblos que tanto y tanto requieren de la ayuda, porque el Estado no es suficientemente capaz. Entonces este plan masónico trabaja en 3 aspectos: salud, educación y alimentación, con éxito relevante. Otro proyecto, vayamos también a interpretar si es político, la Asociación Juvenil Masónica Interamericana, la integración de los hijos de masones a nivel interamericano. Y lo último, el proyecto masónico interamericano. Si bien es cierto, la masonería como institución está vedada de hacer política, pero no podemos negar que la inquietud de esta orden es preparar a sus hombres para que intervengan en diferentes esferas según su capacidad para hacer política. No es la masonería, sino es el masón individual que la realiza. Giuliano Di Bernardo, si los masones, como reiteradamente se afirma, no son un grupo de presión, ¿cómo realmente quieren cambiar la sociedad? ¿Solamente con esas fórmulas que acabamos de escuchar ahora? La masonería no es un grupo de presión. La masonería no es un grupo de presión. Si en el pasado la masonería se ocupó de política, es porque aún no existían los partidos políticos tal como los concebimos hoy. Por tanto, se ha asumido la carga de actuar a nivel social para solucionar problemas, incluso políticos. Hoy que existen los partidos políticos y que desempeñan bien sus tareas sociales, la masonería por fin puede volver a ocuparse del plano moral e iniciático. Pero ¿de qué forma la masonería contribuye hoy para el cambio de la sociedad y del mundo? En primer lugar, tal como dije anteriormente, la masonería es una concepción del hombre. Es masón el hombre que se inspira en los conceptos de libertad, tolerancia, fraternidad y de trascendencia, siguiendo la vía iniciática, típicamente de la vía masona. iniciática hablaremos más tarde. No cabe duda, sin embargo,
de que la masonería, al ser una concepción del hombre, cree en un ser supremo. Por tanto, en la masonería no puede existir ateísmo y materialismo. Pero la masonería se ocupa sobre todo del principio de libertad. Podría casi enunciar una ley, una ecuación entre masonería y libertad. La masonería nace y se desarrolla cuando existe la libertad. Cuando la libertad no existe, la masonería está obligada a ir al sueño, como decimos nosotros. Y esta ley la podemos encontrar en todos los contextos históricos, recientes y menos recientes. Pensemos en el nazismo, en el fascismo, en el franquismo. Pensemos también en el comunismo que ahora se está derrumbando. En los países del este y en la Unión Soviética, hoy cae la dictadura y vuelve a nacer la masonería. De hecho, la masonería ya ha vuelto a nacer en Yugoslavia, en Checoslovaquia, en Hungría, en Rumanía y dentro de poco tiempo volverá a nacer también en la Unión Soviética. Por tanto, los que afirman que hoy el papel de la masonería se ha agotado, en el sentido de que nosotros los masones sí representamos una tradición importante, pero que se refiere al pasado, se equivocan. El papel de la masonería hoy es más importante del que desempeñó Como ustedes antaño. saben, los masones se rodean de objetos simbólicos, dotados de gran fuerza simbólica. Recordemos algunos ahora. La masonería parte, una vez más, del arte de los constructores de catedrales para representar simbólicamente la finalidad de su causa. Las herramientas y otros utensilios de trabajo de los antiguos canteros y talladores de la piedra constituyen la panoplia básica de símbolos que han de expresar conceptos sublimes y, en algunos casos, metafísicos. Algunos de los más ilustrativos son el triángulo, figura simbólica por excelencia de la masonería. Se le denomina delta y es el símbolo de la divinidad y de la naturaleza. Representa la unidad trina y los tres reinos. Se trata de un triángulo equilátero cuyos lados se identifican con libertad, igualdad y fraternidad. El compás, que representa la justicia con que deben ser medidos los actos de los hombres, es el emblema más representativo del grado de maestro. La escuadra, símbolo de la rectitud y constituye la joya del venerable maestro, ya que éste debe ser el masón más recto y justo de la logia. El nivel, signo de la igualdad y base de la democracia, distintivo del primer vigilante. La plomada representa la verticalidad jerárquica, también el aplomo, la rectitud y el equilibrio. Es el emblema del segundo vigilante. El mallete o martillo de desbastar la piedra es el símbolo de la actividad, de la voluntad activa y corresponde al venerable y a los dos vigilantes para que, por medio de sus golpes, dirijan los trabajos de los hermanos. El cincel es el punzón usado para esculpir la piedra, simboliza las ventajas de la educación, del esfuerzo de moldear el espíritu. La Biblia, libro sagrado que simboliza la revelación divina. En las ceremonias se le presenta abierto por la primera página del Evangelio de San Juan. Otros símbolos forman parte del atuendo que los miembros masones utilizan en sus ceremonias. El más característico es el mandil. Este delantal era habitual en los artesanos y obreros de la construcción. Los mandiles están decorados según el grado que ostenta quien lo lleva. El de aprendiz es blanco de piel de cordero con una vuelta angular hacia arriba. Los guantes blancos simbolizan unas manos limpias de sangre y de pecado. El collar prende la insignia de cargo del masón que la ostenta. También el templo masónico responde en su configuración a un concepto sublime, representado por un conjunto de símbolos. En primer lugar, el templo pretende ser una representación material de la idea suprema, es decir, el templo del universo, diseñado y construido por el gran arquitecto. La bóveda celeste suele estar representada en el techo, conmemora al universo. El templo masónico ideal es el de Salomón. 2 columnas franquean la única puerta del recinto, cada una con una letra, la J y la B, respectivamente, iniciales de Jaquín y de Boaz, los 2 nombres bíblicos citados en el libro primero de los Reyes. También representan las columnas de Hércules. El suelo está cubierto por un mosaico de ajedrez que representa al bien y al mal, la luz y las tinieblas, el encuentro de los contrarios. Otras 3 columnas representan las 3 luces. Estas columnas son móviles y su colocación depende de la ceremonia que se esté celebrando.
Algunas figuras mitológicas griegas suelen adornar el templo masónico, pero no siempre. Este es el caso de Hércules, que representa la fuerza, la actividad, la omnipotencia. Afrodita, símbolo de la belleza, la armonía y el amor, la omnipresencia. Y Minerva, que representa la sabiduría y la verdad, la omnisciencia. La letra G también está presente en los templos. Es la letra sagrada escrita en el centro de la escuadra. Es la inicial de la palabra de Dios en inglés y de las palabras geometría, gnosis, genio y gravitación. La estrella de 5 puntas es el símbolo del hombre desde la escuela pitagórica. La cadena y la cuerda entrelazada simbolizan la unión y la fraternidad que, junto con la granada, completan las representaciones del esfuerzo común. La piedra bruta simboliza el espíritu no iluminado y la piedra cúbica el espíritu del hombre tallado por la verdad de la iniciación y la revelación. Otros muchos símbolos, así como el uso que se haga de todos ellos, junto con los signos, toques y palabras, configuran la capa externa del universo iniciático y esotérico de la masonería. Menace Mesías, uno de los símbolos más importantes es el del gran arquitecto del universo, de alguna forma supongo que refiriéndose al creador. ¿Qué quieren ustedes explicar con este concepto de gran arquitecto del universo? Bueno, primeramente debo de decir que la masonería era un movimiento cristiano antiguamente y gracias a la tolerancia de los cristianos hacia las otras religiones reconocidas, evolucionó la masonería de tal forma que tanto los rituales como las ceremonias se adaptaron para que pudieran unirse a las filas masónicas a aquellos que no eran cristianos. Por consiguiente, hay muchos términos en nuestros rituales que pueden ser interpretados por diferentes religiones por igual, y el arquitecto del universo, a mi juicio, es una forma idónea para que los judíos, los cristianos, los musulmanes y todos los que profesen una religión monoteísta puedan asistir a una tenida masónica y no ofenderse si se menciona el nombre de uno de los dioses o el nombre que le dan ellos a sus dioses. Esto no quiere decir que el término gran arquitecto del universo sea derogativo a ninguna religión, todo lo contrario. Es una forma de conseguir que debajo de un mismo techo se puedan encontrar gente con divergentes opiniones religiosas en paz y en armonía. Luis Salat, ¿usted cree que el hombre de hoy tan pragmático, ejecutivo, puede interesarse por tanta simbología? Pues hay una cosa que es muy curiosa, y es que la masonería, que quizá tuvo una época a principios del siglo actual, que estuvo un poco en decadencia, hoy en día es al revés. En este mundo convulsionado, en este mundo falto de ideales que estamos viviendo, o falto de muchos ideales, hay una juventud que busca algo. Y esta juventud está encontrando esto. Y una cosa muy clara que nos demuestra esto es que, por ejemplo, en España, después de 40 años, de que se había prohibido, que se había hablado todo lo que se habló de la masonería, pues la Gran Logia de España encuentra eco. Y encuentra eco no en personas de 80 años o de 70. El viejo soy yo, que me inicié en el 35. Pero lo que vienen son personas prácticamente recién graduados, muchos de ellos, que buscan un ideal en la vida, porque en este mundo materialista, egoísta, en que no hay ideales, se ha perdido mucho en muchos. La fe religiosa o la cuestión espiritual buscan algo. Y es lo que estábamos hablando, por ejemplo, de los países del este. Los países del este, pues, están surgiendo una masonería. En Alemania, después de Hitler, ha surgido una masonería mucho más fuerte que la que había antes de Hitler. Y no sé, hay encuentran algo, es un ideal que la sociedad actual, la juventud actual sobre todo, se encuentra bien en la masonería porque encuentra que va a un sitio donde hay unos intereses de hacer beneficio a la humanidad, de tolerarse, de no
meterse en estas luchas de cabezas rapadas y del otro y del no sé qué, sino, y tiene una gran acogida la masonería. Sí, sí. Ricardo Noriega, y sin embargo, ¿por qué se continúa llamando o se desea que se les llame como una sociedad secreta? Yo le voy a decir por qué, y le voy a decir el secreto. El secreto es que no tenemos secreto. Y eso es definitivo. A usted he tenido el gusto de conocerlo recién, porque hoy día llegué de Perú. Y como decía este filósofo Krausen de hace 200 años, joven masón alemán, que quiso, bajo una utopía sentimental y romántica, crear la alianza de la humanidad, tú eres hermano mío, masón o no masón, porque nosotros, y he ahí también el secreto, un secreto que viene a ser un grito a voces, es que aquellas fronteras por la cual nos matamos y por la cual defendemos, son solamente cuestiones oficiales y oficiosas. A nosotros no nos interesa el color de la piel, la forma de los ojos, el idioma. Esta alianza de la humanidad es darte un abrazo porque somos hermanos. Y ahora, hay del que piense que es secreta. En mi condición de gran maestro de masones del Perú y secretario ejecutivo de la Confederación Masónica, he estado en la OEA, Organización de Estados Americanos, viendo un poco con admiración, por no decir con un poco de temor, el hecho como nuestros políticos hablan de paz, de fraternidad, se dan grandes abrazos, pero esto parece una obra teatral o neodramática, porque cada uno se va a nuestros países y alimenta todo el armamentismo y lo demás es cuento de calleja, o como dicen acá en España, el cantamañanas. Y el masón no. En nuestra expresión, ahí en la OEA, como lo hemos hecho en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, lo hemos hecho acá en Estrasburgo, en la Comunidad Europea, lo hemos hecho en la UNESCO. Hemos dicho que sea la paz, la solidaridad, la fraternidad, lo que reine, y no sea, como decía el gran maestro Salat o el gran maestro Di Bernardo, el hedonismo, el exceso, el cantamañanas, el decir una cosa y hacer lo contrario. He ahí, querido amigo, el secreto de nuestra orden. Sí. Hace unos instantes, Juliano Di Bernardo estaba acercándonos ya a la idea de la iniciación. Se ha comentado ya también por parte de Luis Salat que él fue iniciado hace muchísimos años. Hay iniciación en las logias masónicas y con estas imágenes queremos nosotros acercarnos a ella. Son imágenes de una producción de televisión española que ustedes recordarán, se llamaba El Olivar de Atocha. Recordémoslas. Caballero, van a empezar las ceremonias de vuestra admisión en la orden francmasónica, accediendo a vuestra espontánea petición. Si en cualquier momento os arrepentís del paso que vais a dar, servíos indicármelo y saldréis de este recinto sin que podáis ser molestado y sin obstáculos de ningún género. Fijaréis vuestra atención sobre las inscripciones que encontréis en los muros de este recinto y sobre los objetos que os rodean. Reflexionad sobre ellos y luego contestad por escrito a las preguntas consignadas en los papeles que hay sobre la mesa. Me voy a retirar con el objeto de dejaros en la soledad para que meditéis con serenidad sobre el importante paso que vais a dar. Venerable maestro, a la puerta del templo llaman profanamente. Ved quién llama de ese modo. ¿Quién va? Soy el hermano experto que conduce a un profano, el cual desea penetrar en nuestros augustos misterios. Decidle al que conducís que se retire, que para nada le necesitamos. Insiste en entrar y pretende que le abráis las puertas del templo. ¿En qué funda su insistencia y sus pretensiones? En que es hombre libre, honrado y de buenas costumbres. ¿Quién responde de él? Yo, que soy su conductor y que conozco sus buenas condiciones. Hermano secretario, ¿es este el profano que esperábamos? Sí, venerable maestro. Dadle entrada. ¿Os encontráis con el valor suficiente para arrostrar la muerte si fuera preciso, antes de abjurar de las ideas de progreso y libertad sustentadas por la francmasonería? Sí. Profano, ¿qué solicitáis de nosotros? Luz. Pueblo masónico,
Como soberano que sois, ¿qué pedís para el profano? Luz. La luz le será dada al tercer golpe de mallete que parta del oriente. Estas espadas que os apuntan os anuncian que si traicionáis vuestro juramento, no escaparéis al oprobio de todos los masones extendidos por la superficie de la tierra. Pero también os anuncio que si os mantenéis fiel a vuestros principios, todos volarán en vuestra ayuda en caso de peligro. Hermanos, retirad las espadas. ¿Os ratificáis en la promesa que antes os he leído? Me ratifico. Si así lo hacéis, que el gran arquitecto del universo y la orden os lo premien. Y si no, os lo demanden. Formemos la cadena de unión. Libertad, igualdad, fraternidad. Giuliano Di Bernardo, antes hablaba usted de la iniciación. ¿Qué significado le dan ustedes, significado profundo le dan a la iniciación en la masonería? La iniciación es el momento fundamental a través del cual el profano se convierte en masón. Por tanto, es un acto constitutivo. A través de la iniciación, el profano adquiere una nueva dimensión, que es precisamente la dimensión masónica, una dimensión que nunca podrá rechazar. Si un día no comparte ya los principios de la masonería, puede entrar en el sueño, pero seguirá siendo masón y lo seguirá siendo hasta su muerte. Por tanto, la iniciación en la masonería puede corresponder al bautizo en la religión cristiana. Se adquiere una calidad que solo la muerte puede quitar. Por tanto, es muy importante el acto de la iniciación. El profano se convierte en masón y desde ese momento empieza a recorrer junto con otros masones y según modalidades iniciáticas basadas en símbolos, rituales, secretos, pero los secretos se refieren a los toques, las palabras, los signos, el camino que lleva a su perfeccionamiento. ¿Por qué el trabajo masónico se desarrolla dentro del templo? Porque solo dentro del templo se puede adquirir aquel estado de sabiduría al que tiende la masonería. Pero el masón, una vez que se ha hecho más sabio, más bueno y más justo, debe ocuparse de la humanidad. El trabajo dentro del templo es la condición esencial para poder ayudar a los otros hombres, incluso a los no masones. Esta es la tarea fundamental de la masonería. A través de la iniciación, el masón se vuelve cada vez más perfecto y una vez alcanzada la perfección pone a disposición de la humanidad entera su estado de sabiduría. Menahem Mesías, ¿por qué ustedes afirman que en la masonería, hemos hablado ahora ya de la iniciación, es una fuente de formación del hombre? Bueno, primeramente debo de matizar que el objeto de la masonería no es el transformar hombres malos en hombres buenos, sino en convertir a los hombres buenos en hombres mejores. Mi experiencia en la masonería, en 40 años en la masonería, me ha dicho, sin duda alguna, que la formación masónica enseña la tolerancia, la convivencia entre las diferentes religiones y razas. Es mi juicio también que las ceremonias nuestras y las formas de llevar nuestras logias obligan al individuo a formarse de una forma que de otra manera no lo hubiera hecho. Yo conozco masones que en su tiempo no podían levantarse a decir una palabra en público
y que después de 2 o 3 años en una logia masónica se encontraron transformados hasta el punto de que pudieron levantarse y dar discursos y expresarse, y no solamente eso, sino también convivir en paz y en armonía con todo el mundo. Y eso yo creo que es una cosa esencial y básica en el mundo en que vivimos. Nosotros respetamos todas las religiones, y eso es la base de la tolerancia masónica, y es una cosa que falta mucho en el mundo, que la persona de diferente color y diferente religión tenga la comprensión y la sabiduría de comprender que hay gente que no piensan como él, y que con esa gente tiene que tratar, quiera él o no quiera, hay que convivir los unos con los otros. Y yo estoy muy orgulloso de haber sido masón y comprendo que esa es una base de la formación masónica. La flauta mágica es una obra de inspiración masónica que compuso Mozart. Escuchemos un fragmento. Dolores Gómez, igualdad, fraternidad y libertad. 3 grandes principios y 3 grandes conceptos. ¿Se pueden entender las grandes revoluciones europeas y americanas sin los masones? Bueno, yo, de modo general, y sí, también pidiendo perdón por esta generalidad, creo que ese elemento mesocrático del que aludí al principio, que era el protagonista de las revoluciones burguesas, utilizó a la institución masónica en determinados países, España, Francia, Italia, bien lo sabemos los que estamos aquí, como instrumento. Y la utilizó, perdona que te contradiga, porque precisamente era una sociedad secreta con la que podía contar para organizarse de modo un poco clandestino. Y aunque en cada país habría que matizar la intervención de la masonería, yo puedo decir de modo general una idea que me parece que es aceptable para todos. Y es que la utilizaron sobre todo como lugar de encuentro, como lugar de sociabilidad, y precisamente en España como contrapunto de ese espíritu individualista, excesivamente individualista, que tenemos los españoles. En la época romántica actuó así. Y voy a terminar solamente con una idea que yo quería dar aquí. Precisamente, apoyándose en este intervencionismo en las revoluciones, se ha construido en España una imagen de la masonería que por razones científicas y por razones éticas creo que los historiadores estamos obligados a disipar. Hay que cambiar la memoria colectiva sobre la masonería por una historia verdaderamente científica. Lo que no quiere decir que desterremos, por supuesto, porque nadie puede aceptarlo ya, la idea del contubernio judeo-masónico comunista, y que pasemos a hacer un estudio de la masonería inocente por completo. Creo que eso tampoco puede ser. Pero sí podemos hacer una historia simplemente, con un buen método, y saber que la historia de la masonería, bien hecha, hablará por ella misma. No hace falta hacer ni apologías, ni denuncias, ni detracciones. Y esta sería la meta, yo creo,
en la que estamos hoy los historiadores comprometidos con el tema. Muy bien, Luis Salat, hace unos momentos estaba usted hablando de un mundo falto de ideales. Un mundo cambiante, en crisis, no solamente faltan ideales, faltan ideologías, no, está confuso en estos momentos. ¿Tiene futuro la masonería? Yo creo que tiene mucho futuro. La masonería tiene mucho futuro porque sus ideas se van imponiendo, pero falta mucho para que se impongan a nivel universal. Es decir, todas estas cosas que hoy en día nos parecen normales, como puede ser una comunidad europea, todas estas cosas en definitiva no son más que principios masónicos, que es coordinar, como decía el hermano Masías, las personas de diversas nacionalidades, de diversas creencias religiosas, de diversas razas, a entenderse, que deben entenderse, que son hermanos y que deben trabajar por una cosa que es muy sencilla, por el bien de la humanidad. Y esto tiene mucho futuro. Yo creo que la masonería que vivimos en estos momentos es la masonería que, digamos, yo podría decir, comparándole con el ser humano que ahora está tal vez en su adolescencia. De aquí 500 años es cuando será fuerte la masonería. Falta mucho, lo ha dicho Luis Salat, mucho para la igualdad, la fraternidad y para la libertad. Ojalá llegue ese día. Buenas noches, les esperamos el próximo sábado en la Tabla Redonda.